Media. Empezamos. Muchísimas gracias por estar todos aquí, por tomar su tiempo en este conversatorio y esta charla que vamos a tener sobre la vinculación de la ciencia y la tecnología con el diseño de políticas públicas. Bueno, de acuerdo con el Instituto Nacional Electoral, el próximo 6 de junio, México presenciará las elecciones más grandes de su historia, debido al aumento del número de electoras y electores en el país y a la cantidad de cargos que se disputarán, siendo un total de 21,000 puestos de elección popular. Los estragos de la pandemia que actualmente afrontamos han resaltado la importancia que tiene la vinculación de la evidencia científica con el diseño de políticas públicas que provean el bienestar integral de la sociedad. Es por eso por la que invitamos a Ponte Político, un colectivo ciudadano enfocado en la formación profesional de futuros administradores públicos, a conversar sobre el papel de la ciencia y la tecnología en la administración gubernamental. Es un placer para nosotros contar con la presencia de Juan José Juárez Fuentes, licenciado en Relaciones Internacionales por el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, con estudios en Derecho e Instituciones de la Unión Europea por la Anglo-American University en Praga, República Checa, con una sólida experiencia en análisis político, geopolítico y económico. Ha sido participante y juez en torneos de debate en colaboración con el Instituto Electoral de la Ciudad de México y el Senado de la República. Actualmente es miembro activo del equipo de investigación de la organización Ponte Político y estudia un diplomado en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública. También agradecemos la disponibilidad de Emma Fernando Borrayo Montaño, estudiante de Relaciones Internacionales de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe. Ha sido coordinadora estatal de Jóvenes en México Libre y en el Consejo Estatal de Líderes Universitarios de Hidalgo. Cuenta con certificaciones de diferentes universidades en la internacionalización de gobiernos locales, en democracia y decisiones públicas y geopolítica y gobernanza global. También nos hace el honor de acompañarnos Pedro Eric Mandujano Aguirre, emprendedor y licenciado en Administración Pública y Gobierno por la Universidad Anáhuac con un diplomado en Economía. Tiene capacitación en el desarrollo y creación de políticas públicas por el British Council y ha sido asesor financiero en Bull & Miras CO y colaborado con la Secretaría Técnica de Presidencia del municipio de Huixquilucan, en Estado de México. Actualmente es asistente del director de Seguridad Pública Municipal de Delicias, Chihuahua, y director del área de investigación en Ponte Político. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Pues les agradecemos que nos den un poquito de su tiempo también para hablar de cosas muy relevantes para el país el día de hoy. Claro, muchas gracias y gracias a ustedes por invitarnos. A nombre de Ponte Político, les brindamos nuestra mayor colaboración y atención para resolver sus dudas y tener una gran plática. Muchísimas gracias. Bueno, pues estamos en el día de hoy con un objetivo muy claro. Es hacer un llamado a la población mexicana a que ejerzan sus derechos y obligaciones como ciudadanos este próximo 6 de junio. Muchas de las peticiones por parte de la comunidad científica y tecnológica se resumen en el aumento de la inversión pública a la investigación y desarrollo. Sin embargo, esta necesidad no es única de este sector. Varias dependencias gubernamentales solicitan un aumento de presupuesto. Por lo tanto, ¿cómo es posible determinar el gasto público de la nación y cómo se deben de establecer las prioridades, chicos? Cuéntenos un poquito, chicas y chicos. Ok, miren, pues algo, a veces un poquito hablar de estos temas es un poco complicado. A lo mejor no tienen tanto empape con la administración pública. A veces hablar de conceptos, temas o algunos siglas incluso es complicado, ¿no? Pero bueno, eso lo voy a explicar de la manera más fácil posible para que también sea una manera fácil de entenderlos. Y pues bueno, existe algo que se llama el presupuesto de egresos de la Federación. Como su nombre lo dice, este presupuesto de egresos se puede decir que es un paquetito en el cual el gobierno determina en qué va a gastar, cómo lo va a gastar y cuándo lo va a gastar. Se puede decir que es un etiquetado. Vamos a decir que Juanito nos da 10 pesos y de esos 10 pesos nosotros tenemos que etiquetar a qué se va a ir cada peso. Entonces, en lo que hace el presupuesto de egresos de la Federación es que el Ejecutivo federal, es decir, el presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, en este caso, año con año,
se encarga de enviar un paquete, por así decirlo, una planeación de presupuesto al Congreso de la Unión. Primero que nada, a la Cámara de Diputados, que es la Cámara originaria, porque en la Cámara de Diputados es donde se ven los temas económicos, gastos, presupuestos, ingresos, etc. Posteriormente se envía a la Cámara de Diputados, el paquete económico se analiza en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, se remite a la Cámara Secundaria, que es el Senado de la República, porque para hacer un contrapeso también en el Poder Legislativo, para tener como dos opiniones, se puede decir, de este paquete, y una vez aprobado por ambas cámaras, entonces, si este presupuesto es aprobado, se tiene que enviar a más tardar el 20 al 31 de octubre y 20 días naturales después de esta fecha tiene que ser publicado en el diario de la Federación, en el diario oficial de la Federación. Entonces, de esta manera se determina el presupuesto. Sin embargo, también para no ahondar mucho en el tema, también es necesario mencionar que existen herramientas como el PBR, que es el presupuesto basado en resultados, con el cual municipios, estados, incluso la federación, miden el cumplimiento de indicadores, objetivos y metas, y con ello van viendo si esta dependencia está cumpliendo, si no, qué se avanzó y qué no, y de esta forma también determinar o ayudar también, ¿verdad?, al presidente de la República a qué áreas se deben enviar más dinero, a qué áreas se deben de recortar y cómo distribuir el presupuesto. En grandes rasgos, de esta manera es como se distribuye el presupuesto de la República, del país. Y bueno, pues esto viene planteado en el Plan Nacional de Desarrollo que tiene que presentar cada administración, y en el actual pues no, pues las prioridades que se han tenido no han sido invertir en la ciencia y la tecnología. Hay otras como pues que haya honradez, honestidad, que no haya nadie, que no haya gobierno rico y pueblo pobre, que todos estén al margen de la ley, etcétera, que el derecho ajeno es la paz, etcétera, pero no, tal vez la prioridad para este gobierno, para impulsar a los mexicanos, no es la ciencia y la tecnología en este momento, o no se ven los costes y beneficios que esto puede traer. Algo que es bastante importante resaltar es que sí, la ciencia y la tecnología, no solamente en México, en América Latina en general, es, es visto como algo no tan prioritario, a diferencia de, por ejemplo, en Estados Unidos o en Europa o más recientemente en Asia. Lo que es un hecho es de que lo que hace falta es, más que otra cosa, voluntad política, pero ya, así que ya ahondaré más en ese tema más adelante. Ok, ok. Bueno, no hay duda que parte del desarrollo económico de ciertas potencias mundiales, como bien lo dice Juan José, se sostienen con la innovación científica y tecnológica. Y esto es ampliamente desarrollado en la academia y en la industria. Sin embargo, en la mayoría de países latinoamericanos, los gobiernos sabemos que ofrecen ciertas alicientes fiscales a empresas con el fin de activar la economía local. Estas alicientes considero que no privilegian la creación de tecnologías propias mediante la investigación y desarrollo, ya que únicamente potencializan la actividad manufacturera y administrativa en todo el país. Entonces, la pregunta en cuestión sería, ¿de qué forma se podría reformular o implementar políticas públicas que propicien este desarrollo tecnológico? Bueno, quiero empezar con que las políticas públicas en la ciencia, tecnología y la innovación ponen en manifiesto el perfil de un país y el papel que toman sus actores, políticos y también de iniciativa privada, todos los actores. Para empezar, quiero resaltar la fragilidad de inestabilidad de los recursos financieros provenientes de los presupuestos nacionales, porque realmente no tenemos un gran presupuesto nacional, y la insuficiente cantidad y calidad de recursos humanos abocados en esta tarea. Y que, citando al Consejo de Investigaciones Científicas de Argentina, estos generan cierta dependencia del financiamiento externo para el diseño y la ejecución de las políticas en materia de ciencia y tecnología. A este conjunto de problemáticas se agrega la falta de estructura y la mala ejecución
que conllevan las políticas por parte de los actores, por parte de las secretarías o por parte de las dependencias encargadas de ello. Y se dificulta establecer acuerdos gubernamentales en conjunto con las empresas, vaya, no hay sinergia o no hay un punto de acción conjunta para lograr que los proyectos se lleven a cabo y que se hagan pues análisis de costo-beneficio de lo que realmente pues cuestan y los beneficios que traen para el país sin que haya sesgos políticos de por medio o todos estos intereses que todos los grupos de presión tienen y que realmente no son los mismos porque todos pues creen que sus necesidades se deben de anteponer a los de los demás actores. Sin duda, pues para reformular las políticas públicas y crear políticas eficaces que realmente estén, pues, que realmente contribuyan al apoyo de la ciencia y la tecnología, se debe trabajar sinérgicamente entre el sector público y el sector privado y comprender que invertir en la ciencia y la tecnología es necesario para cualquier país para poder progresar. Si no hay inversión en ciencia y tecnología, no hay crecimiento y es ya no el futuro, es el presente, se tiene que invertir ahora, ya no es algo lejano que pues va a costar muchos años conseguir y tal, porque es algo en lo que los demás países ya están trabajando y algo que se tiene que hacer ya para poder seguir en la escala mundial y no quedarnos atrás. Es necesario enfatizar que los costos de no invertir siempre serán mayores a los costos de sí hacerlo. Y los beneficios de invertir, obviamente, siempre estarán por encima del no hacer nada. Por otro lado, también quiero destacar que si los recursos suponen una limitante, pues es necesario buscar la inversión extranjera. Y hay proyectos en los que esto se ha hecho súper bien, como es el acelerador de partículas que se está construyendo en Hidalgo. Y pues la mayoría de los recursos de este proyecto son por inversiones privadas y extranjeras, no por el gobierno. Sin embargo, el gobierno ha fungido como un gran actor, ha contribuido sinérgicamente. Hay lazos sinérgicos que lo han permitido. Perdón, ¿querías decir algo? Sí, un facilitador. Facilitador, gracias. Entonces, pues, es eso. Perfecto. ¿Algún otro, chicos, que nos quieran comentar sobre eso? Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Sí. Totalmente igual. Sí, muy bien. Sí, de igual manera. Aquí es muy importante. Algo que dijo Fer es súper importante. Es necesario empezar la inversión hoy para empezar a ver los resultados. Porque justo esa es la cosa. Muchas veces cuando se intenta implementar una política pública, muchos de nosotros pensamos, ay, si ya se aplicó, pues los resultados, ¿no? Pero eso aplica con absolutamente todo. Una política pública no te va a dar, así que no son enchiladas, vaya. Una política pública tiene diferentes procesos por los cuales desde una evaluación, desde un estudio o incluso una consulta, hasta una implementación y una visualización de resultados, una evaluación, pongámosle. Así que si estamos hablando de ciencia y tecnología, justo lo que dijo Fer, no es algo que en lo que tengamos que esperarnos, porque justo el mundo está cambiando. Si nosotros analizamos la historia, podríamos decir que anteriormente los ciclos de desarrollo tecnológico eran muy largos, o sea, constaban eran siglos enteros completamente. Pero desde el principio de la globalización, de los años 90 para acá, ese ciclo tecnológico ha sido rápido, rápido, rápido. Entonces es muy importante y en un momento se los mencionaré, pero hay un investigador, periodista, escritor argentino llamado Andrés Oppenheimer que hace un énfasis muy importante justamente en ese tema. Y habla de por qué América Latina no tiene por qué esperarse, no tiene por qué esperar a que las potencias sean las que desarrollen la tecnología, siendo que América Latina tiene todo el potencial humano, tecnológico hasta cierto punto, los recursos para poder implementarlo y tal como ya lo mencionaron con el acelerador de partículas, de que se puede, se puede.
La cuestión es buscar los nichos por los cuales implementar esas políticas para que puedan dar resultados. Sí, qué buen comentario. Sí, realmente también estoy de acuerdo con eso. Pedro, ¿gustas comentar algo? Solamente, bueno, no como una cuestión de defensa o algo así, ¿verdad? Pero hay que recordar que una política pública es complicada, lleva su tiempo. ¿Por qué? Porque existen diferentes actores y muchos actores, como todos los hombres en la vida, tienen sus propios intereses. Entonces, muchas veces la negociación es buena, muchas veces está el apoyo, como mencionaba Emma y como mencionaba Juan, está las ideas, está el trabajo, pero a veces el recurso económico es una barrera muy importante. Es una barrera muy importante que nosotros debemos cambiar, pero más adelante también se los voy a comentar qué es lo que hace falta, realmente qué es lo que hace falta para poder salir adelante en este tema de ciencia y tecnología. Muy bien, excelente, porque esta pregunta y sus respuestas nos sirven como preámbulo porque comentándolo también en sus semblanzas, ustedes son futuros protagonistas en la administración pública. Entonces, ustedes nos podrían comentar cómo podrían apoyar a que el desarrollo científico y tecnológico crezca exponencialmente en el país. Ok, mira, justamente a eso iba. Principalmente yo tengo una idea que es muy arraigada en mí y que creo que también muchos profesores y muchas personas a lo largo del tiempo se darán cuenta y me lo han comentado. Creo que un aliciente y una bandera que debemos de tomar es la educación. Primero que nada, debemos de cambiar de una educación de crear malamente técnicos o manufactureros a crear desarrolladores de tecnología, a crear nichos donde los jóvenes y niños puedan desarrollarse desde pequeños para que empiecen a desarrollar su potencial. Y también en esta parte, que el gobierno y que también las empresas, que la parte privada voltee a ver esos talentos que existen en México, porque tenemos una fuga de cerebros impresionante. Tenemos una fuga de cerebros a Estados Unidos, tenemos una fuga de cerebros a Europa, donde los sueldos y la importancia que se le da a esas personas es mayor en el extranjero que en su propio país. Claramente, y yo creo que todos los que estamos aquí presentes y los que nos están escuchando buscarán siempre su bienestar y buscarán el bienestar de su país, pero si su país no los apoya y su país al contrario los denigra e incluso recorta presupuesto para ciencia y tecnología, claramente van a huir del país. Es algo que se espera. Entonces, hablo por algunas personas, yo sé que todos no van a congeniar conmigo, pero yo creo que un papel importante es primero que nada la administración, la educación, perdón. Y segunda, es esta parte del presupuesto, de no recortar presupuestos en ciencia y tecnología, a incentivar, a becar, a buscar a pelear, por así decirlo, pues esos conocimientos, esa inteligencia que nosotros tenemos como país, porque hay que recordar que hemos sido creadores y hemos perdido muchísimas patentes en cosas importantísimas que hoy tenemos día a día, como es la televisión a color, etcétera. Entonces, digo, por hablar de cosas muy banales, ¿no? Muy coloquiales. Entonces, esto es una parte también, pues, el voltear a ver esta colaboración entre gobierno y empresas privadas, pero yo siempre he dicho que la parte de tecnología muchas veces debe ser el gobierno quien debe apoyar a empresas privadas para poder desarrollar esto. Hemos visto también que a veces la tecnología no se desarrolla aquí. Podemos ver el caso de Pemex, el caso de la CFE, de la Comisión Federal de Electricidad. Es una empresa que tiene que ver con tecnología, que día a día se me fue el nombre, el supply, o sea, el que alimenta de energía a todo el país y deben estar innovando día a día. Sin embargo, es muy difícil mantener este tipo de empresas, el construir refinerías que a lo mejor salen más caro que incluso importar el combustible de otros países y pues desarrollar esta parte, ¿no? Realmente el apoyo del gobierno a la ciencia y tecnología y el colaborar, como ustedes decían, también Jeremy hace rato mencionaba, los alicientes, incluso fiscales, para que empresas privadas, empresas transnacionales que también no tengan un abuso en el país, porque también hay empresas transnacionales que han abusado del país, tampoco lo vamos a negar, buscar que empresas nacionales, empresas de energías renovables, inviertan en nuestro país, porque tenemos muchísimos ecosistemas, tenemos muchísimos lugares del país donde podrían instalarse plantas de energía solar,
plantas de energía eólica, energía hidráulica, etcétera, y a invertir en estas energías limpias y renovables, e innovar a lo mejor en el campo también de la seguridad pública, que es un campo que le duele tanto a México, innovar en ese campo que nos hace falta pues mucho desarrollo, y pues de esta forma voltear a ver a simples acciones muy pequeñas, por ejemplo también de la burocracia, simplemente de la burocracia en el gobierno mexicano, digitalizar un gobierno, capacitar a los servidores públicos. Desde esa forma se debe de impulsar el desarrollo científico y tecnológico en nuestro país. Y es lo que hace falta, es lo que considero mi punto muy importante. No sé si mis compañeros también tengan que decir algo o ustedes también quieran agregar algo. Sí, bueno, es que parte de esta pregunta, ustedes son los que están en esta trinchera y creo que en su parte de la formación académica, ahorita que pues son recién egresados o están cursando la universidad, me interesa saber qué tanto tienen, qué tanto están acercados a los temas de tecnología y ciencia, porque a veces es muy fácil mencionar de que sí hay que invertir, sí podemos hacer políticas públicas, sin ni siquiera nosotros conocer cómo funciona la ciencia y la tecnología en nuestro país. Entonces es una pregunta un poco personal hacia ustedes. ¿Qué tan acercados están con estos temas de la ciencia? Es súper importante porque uno de los grandes problemas, más que, o sea, sí exigir al gobierno claramente, pero dejar a un lado el abstencionismo, porque uno de los grandes problemas es el abstencionismo que hay en la juventud, en la sociedad, y que queremos todo, pero no nos damos la tarea de investigar, acercarnos, y tal vez no hay espacios, pero siempre hay espacios, y si no lo hay que crearlos nosotros mismos, hay que generarlos, no quedarnos esperando a que llegue alguien y nos cree un espacio o nos dé un proyecto, porque realmente no es tan difícil, sí hay oportunidades, y hay que decirlo, o sea, si nos quedamos esperando, claramente no van a llegar, pero si nos salimos y buscamos inversores, y hay miles de proyectos que así, o sea, empezaste con una idea y tú solito fuiste a buscar una incubadora de empresas o a contarle a alguien más cuál, o sea, qué. Y respecto a la ciencia y la tecnología, o sea, enfocándome en eso, creo que sí hay un desconocimiento generalizado, no generalizo, pero sí hay un gran desconocimiento en la materia, porque no es algo que se escuche, o sea, todos los días en una plática de café, o que se entienda fácilmente, porque no sé, en esto de la biotecnología, ¿cuántos biotecnólogos hay en México? O quién sabe qué hace un biotecnólogo, qué proyectos de biotecnología están impulsando. No se sabe, o sea, le recortaron recurso a CONACYT, pero ¿a quién realmente, o sea, a los investigadores, obvio, a los que están ahí, obvio, les está afectando directamente, pero ¿quién más de la población en general que no está ligado? Yo que no estoy ligada ahí, por ejemplo, pues si mi hermana, por ejemplo, no estuviese en ese campo, yo no conocería, o sea, no tendría tanto apego, no sentiría tanto que les están quitando recursos, que no hay oportunidades, etcétera, porque no es algo que me afecta directamente, o sea, puedo ignorarlo y seguir con mi vida, y eso está mal. Tenemos que inmiscuirnos y dejar a un lado el abstencionismo, porque claramente, o sea, aunque no esté trabajando en eso, aunque no voy a ser investigadora o no voy a, no sé, claramente me incumbe, porque el progreso del país, o sea, yo soy ciudadana de este país, y ya que se van a acercar las elecciones, es algo de reflexionar a la hora de emitir nuestro voto. Si estamos votando por un retroceso o estamos votando por el desarrollo sustentable y sostenible. Si estamos votando por la inversión en la ciencia y la tecnología, y si estamos votando por recortes al CONACYT, que es muy importante para cualquier país, o si estamos votando para su apoyo. Sí, exacto. Muchas gracias, Fer. Y bueno, un poco ya para empezar a concluir esta charla, me gustaría que mencionaran sobre qué es lo que le hace falta a los gobiernos latinoamericanos en general para que sus naciones sean una referencia a nivel global en investigación y desarrollo. Bueno,
La cuestión de la investigación y desarrollo es algo sumamente complejo cuando lo vemos desde la órbita latinoamericana. Antes que cualquier otra cosa, y justo ahorita lo mencionaban, ¿qué conocimiento tenemos nosotros? Voy a hablar desde el punto de vista de México. Nosotros como mexicanos, de nuestro propio avance o nuestros flashes de ciencia y tecnología que tenemos en este país, que sí los tenemos. Por ejemplo, muy pocos saben que durante la Guerra Fría, allá por los años 50, 60 más o menos, el gobierno mexicano creó la Comisión Nacional del Espacio Exterior. Nadie sabe eso. Igual, si uno va por la calle y le pregunta a la gente, a ver, ¿sabes quién fue el tercer país que puso un cohete en órbita? Todo el mundo te va a decir, no, pues que Reino Unido, que China, no. Fue México, para sorpresa de muchos, después de Estados Unidos y la Unión Soviética. O sea, ahí ¿qué tenemos? Ahí tenemos, ahí tenemos un impulso, o más que un impulso, un interés quiero decir, desde el mismo gobierno para posicionar a México o insertarlo dentro de una carrera tecnológica. En esos tiempos estábamos hablando de la Guerra Fría, pero ¿qué tenemos hoy? Por ejemplo, igual muchos desconocen que tenemos en el país bueno, tenemos varios observatorios, pero tenemos tres observatorios importantes que los utilizan no solamente el Estado, no solamente empresas, sino muchos grupos internacionales que vienen a México, de América Latina, de Estados Unidos, de Europa, para utilizarlos. Estos son el Observador Astronómico Nacional allá en San Pedro Mártir, en Baja California, el otro observatorio en Tonantzintla, Puebla, y el último, el Observatorio Astrofísico de Guillermo, allá en Cananea, en Sonora. O de igual manera que tenemos astronautas mexicanos. O sea, nosotros no somos un país que seamos ajenos a la ciencia y a la tecnología. Pero lo importante justo aquí que es la divulgación. La divulgación con la gente, la divulgación en todos los sectores sociales. Yo recuerdo que, bueno, anécdota rápida, en la secundaria me dejaban ver un programa en el 11, no recuerdo cuál era el programa, pasado todos los jueves, que era justo de eso, poder conocer los avances científicos que emprendedores y científicos mexicanos hacían del día al día, que prácticamente pueden cambiar la vida, ¿no? De la gente. Pero, ok, ya tenemos conocimiento que esos inventos, esos avances están ahí. Y justo regresando a la pregunta, ¿qué es lo que tienen que hacer los gobiernos latinoamericanos? Bueno, uf, lo que tienen que hacer los gobiernos latinoamericanos son muchísimas cosas. En un principio mencionaba, uno, voluntad política, porque a diferencia de muchos otros países, por ejemplo en Estados Unidos, la gran mayoría del desarrollo científico bueno, que se hace en esos países es por medio de la iniciativa privada. Pero en México y América Latina, por lo general, el Estado está más inmerso en todas estas áreas que en otros países es como algo extraño, ¿no? En el arte, en el cine, en la ciencia y la tecnología, no es la excepción. Por lo tanto, en este país es necesaria la intervención del Estado para impulsar esto. Uno, dos. Fer mencionaba justo esta fusión del ámbito público y el ámbito privado para poder dar un impulso, para poder apoyar a todos esos emprendedores y desarrolladores mexicanos para no solamente hacer realidad sus sueños, sino cambiar la historia, porque realmente la historia ha cambiado, no ha sido nada más por guerras o por tratados, no, claro que no, ha sido por el desarrollo tecnológico. Ni esas guerras, ni esos tratados, ni esos países, ni nada se hubieran podido lograr sin el desarrollo tecnológico. Pero bueno, regresando. ¿Qué es importante? En América Latina tenemos, en general la población, pero principalmente los líderes, tenemos esta cuestión de mirar el pasado. ¿A qué me refiero con esto? Cuando un país empieza a construir su propio ideario colectivo, su propia patria, por decir una palabra, siempre se vale de elementos del pasado. Y a diferencia de muchos otros países, Latinoamérica es un campeón en tomar todo del pasado y aplicarlo en el presente. Pero justo aquí viene el cambio de paradigma. ¿Qué es lo que deberían hacer los países latinoamericanos? En primer lugar,
la historia es importante, no lo voy a negar, hay que saber de dónde venimos, pero quitarle los dos ojos al pasado y mejor ponérselos hacia el futuro. Eso es lo que se debe de hacer. ¿Y cómo se debe de hacer? Bueno, Eric ya mencionaba la cuestión del presupuesto, los recursos y todo. Emma ya mencionaba la cuestión de la voluntad. Bueno, la intervención del gobierno, ¿no? Yo mencioné la voluntad. Y justo Eric mencionaba la cuestión de la educación. La educación es súper importante. Bueno, es importante para todo, pero específicamente para que América Latina pueda volverse un hub tecnológico, por así decirlo, la educación es importantísima. ¿Por qué? Porque para comenzar, aquí si hablamos de educación, debería de ser toda una reforma completa. En el libro bueno, del autor que les mencionaba hace rato, Andrés Oppenheimer, tengo su libro, se los recomiendo mucho este libro. Habla de que la educación en América Latina está más socializada. ¿A qué me refiero? Me refiero a que, por ejemplo, hace un estudio en el que, por ejemplo, en la Universidad de Buenos Aires existen 7 veces más psicólogos que ingenieros. En México, en las universidades en general, existen más ciencias sociales, por ciencias sociales, que ciencias exactas, que computación, que ingeniería, que química, que esto, que el otro. Cuando, si analizamos el caso, por ejemplo, de China, el caso de Japón, el caso de Corea del Sur, de Finlandia o de la India, es todo lo contrario. Allá sus gobiernos ponen más, son más ingerentes en la cuestión de que, ok, muy bien, vamos a seguir estudiando todas las áreas, pero vamos a darle prioridad a estas áreas. En este caso, las ciencias exactas. ¿Por qué? Porque desarrollando gente de números, desarrollando ingenieros, generando, no me gusta usar la palabra cultivo, pero cultivar mentes es lo que verdaderamente hace el cambio en los países. Para no extenderme más, me gustaría citar el caso de la India. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que de los estudiantes de intercambio en Estados Unidos, la principal diáspora, por así decirlo, de estudiantes provienen de la India? En cambio, en cambio nosotros que estamos al lado, o sea, no estamos al otro lado del mundo como la India, que estamos al lado son apenas unos pocos miles de estudiantes mexicanos estudiando en las mejores universidades de tecnología de Estados Unidos. Y pasa lo mismo con las empresas. Si ven a Apple, si ven a Google, si ven a todas estas, a las de Elon Musk, etcétera, la mayoría de los extranjeros que estudian en o que trabajan, desarrollan tecnología en esas empresas, provienen de China, de la India y de Corea del Sur o Singapur, porque Singapur también es todo un caso. En cambio, buscan a los latinoamericanos y no hay nada. Entonces, ¿cuál es la cuestión? ¿Por qué esto es así? Es porque todos estos países, desde hace décadas, o sea, esto no es un proceso rápido, han tratado de impulsar a sus propios estudiantes a mandarlos a estudiar. O sea, la cuestión de las becas, del CONACYT, etcétera, etcétera, es súper importantísima porque con eso se pueden mandar a estudiar estudiantes, valga la redundancia, a países para aprendan diversos conocimientos, regresen y esos conocimientos son aplicados en su propio país. Y no solamente eso, sino que para evitar la fuga de cerebros, aquí necesitamos un balance. Por un lado, el apoyo y por otro lado, el capital humano para poder impulsar la ciencia y la tecnología. Si vienen, por ejemplo, estudiantes del MIT, por poner un caso, regresan a México y ven que existen facilidades para impulsar empresas de desarrollo tecnológico, lo pueden hacer porque ya traen los conocimientos. Empresas mexicanas con científicos mexicanos, pero que no solamente se queden en eso, sino empresas que se vuelvan imanes de cerebros de todos los lugares del mundo. Así que, entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer los países latinoamericanos? Como dice el libro, dejarse llevar por la historia y mejor empezar a ver hacia el futuro, impulsar a su juventud para estudiar, no solamente yo estudié ciencias sociales,
pero yo reconozco el valor de las ciencias exactas, porque son las ciencias las que cambian el paradigma tecnológico y el paradigma tecnológico cambia la vida. Así que eso es lo que necesitan: voluntad, balance, inversión y educación orientado a la ciencia y la tecnología. Yo nomás quiero mencionar algo muy rápido relacionado a lo que dijo Juan, de verdad. Muchas gracias por la explicación, de verdad. Muy buena, o sea, muy rica, muy enriquecedora, pero yo creo que también algo que es muy duro y que lo voy a decir así, sin miramientos y sin nada. Hace falta planeación estratégica, hace falta mirar hacia el futuro, hace falta dejar de enfocarse en intereses personales y colectivos, porque es lo que pasa en la administración pública. Hace falta dejar de enfocarse en enriquecerse y en vez voltear a ver enriquecer al país. Eso es lo que hace falta. Eso es lo que hace falta para desarrollar ciencia y tecnología. Hace falta dejar de mirar al pasado, como lo dijo Juan, y hace falta tener una administración pública y una política que prevea las necesidades futuras y pueda tener una continuidad a lo largo de los años para poder mejorar como país. Eso es lo que hace falta en México. Eso es lo que hace falta para desarrollar ciencia y tecnología. Y eso es todo de mi parte. Muchas gracias. De verdad que estamos muy, muy contentos por haber tenido su participación, chicos. Creo que no pudimos haber elegido a mejores participantes y pues representantes también, ¿no? Para que nos contaran un poquito de sus perspectivas. Como también bien lo mencionan, se necesita un apoyo pues más equitativo, ¿no? Quizás sí hay muchas ciencias sociales y son importantes porque también el desarrollo humano es muy importante y el desarrollarte como un ser humano integral pues aún mejor, ¿no? Pero como bien lo mencionan, también necesitamos gente que se comience a interesar también tanto en invertir como en estudiar todo esto y pues es muy agradable escucharlo de sus bocas. Pues les agradecemos muchísimo que nos regalaran un ratito de su viernes por la noche para hablar de temas tan relevantes, porque creo que esto nos invita muchísimo, como decía Jeremy al inicio del evento, a que nosotros también tomemos un poco más de conciencia, cuestionemos y que pues a partir de que vamos a tener un evento importante el día domingo para el país, o sea, un momento súper histórico, pues que lo hagamos y que tomemos las riendas de todo esto, ¿no? Nosotros como jóvenes, como esta generación que podemos empezar a notar esos grandes cambios que se tienen que hacer en la sociedad, pues tomar ese papel, ¿no? De entenderlo, concientizarnos, informarnos para poder, pues, votar y hacerlo de manera responsable, hacerlo de manera consciente, porque es uno de nuestros derechos y tenemos que hacerlo para cambiar también el rostro, ¿no? Geopolítico de nuestro país. Así que le agradecemos muchísimo. Por el momento damos por concluida esta enriquecedora conversación y pues evidentemente también estaría muy, muy padre que en alguna otra noche nos regalen un poquito más de su tiempo y de sus ideas para que pues esto también se vaya haciendo un poquito más enriquecido, ¿no? Lo que es ciencia sí, pero que no se deje de lado cosas tan importantes como es también la visión política de todo esto. Como bien ustedes lo nombran en su grupo, hay que ponernos un poco políticos también porque son temas relevantes y para poder cambiar el país tenemos que irnos moviendo todos poco a poco. Entonces, pues, les agradecemos muchísimo su tiempo. Esperamos que durante estos días predomine la democracia y el voto racional. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales de Ciencia Sí y también de Ponte Político y recordemos también que la ciencia sí es para todas y para todos. Muchas gracias, chicos. Muy bonita noche. Gracias, Jeremy, gracias. ¿gustas decir algo más? Gracias. Bueno, pues ya pues o sea, cerrando esto, realmente que me motivó mucho platicar con todos ustedes, porque a pesar de no conocernos, creo que tenemos un punto en común que nos vincula muy fuerte, y es el trabajo que han desarrollado, tanto en redes sociales como sus ideas, que es compartir lo que conocen. Nosotros también en Ciencia Sí tratamos de romper esa barrera de que la ciencia es difícil, de que la ciencia pues tiene cierta complejidad y no es asequible para todos. Es lo que nosotros tratamos de erradicar. Y creo que ustedes también quieren acercar todos estos conocimientos políticos y las ciencias sociales al público en general. Y es una meta que tenemos en conjunto y esperemos seguir trabajando para crecer juntos y liderar posiblemente el futuro de nuestro país y del mundo también. Claro que sí, Jeremy. Muchas gracias de verdad por la invitación.
a nombre de Ponte Político, de Juan, de Emma, de Aarón, de Jesús, que también está en nuestro equipo de investigación. Como dijo tu compañera, votar no solamente es un derecho, es nuestra obligación. Entonces, eso es lo que debemos salir a hacer. Reflexionen su voto, por favor. Y también no me queda más que mencionar que cuando gusten colaborar con Ponte Político, también en nuestra parte tenemos nuestra parte de investigación. Actualmente estamos desarrollando una investigación en materia de educación en la zona metropolitana del Valle de México, de los efectos de esta educación COVID. Y pues bueno, muchísimas gracias de verdad por la invitación. Fue un gran honor platicar con ustedes, el que ustedes nos hicieran preguntas tan interesantes y tan relevantes para nuestro país. De verdad te agradecemos mucho el embonar, el hacer esta mancuerna, estos temas tan importantes que nunca, casi nunca se tocan, que casi nunca se relacionan. Y pues de verdad estamos muy agradecidos de nuevo. Muchas, muchas gracias. Estamos para servirles. Síganos en nuestras redes, @Ponte Político en Instagram. También tenemos nuestra página web y pues también @cienciasí. Síganlos también, muy buen contenido. Y muchísimas gracias de nuevo. Muchas gracias, chicos. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias, bonita noche, esperemos seguir Gracias. colaborando. Adiós. Claro que sí, hasta luego. Hasta luego, chicos. Listo. Muchas gracias.